me animaría a decir que la información que te voy a dar a continuación es de la más valiosa que adquirí yo a lo largo de toda la carrera y que paradójicamente no se conoce mucho, no se divulga en redes sociales, y esto es así porque ni siquiera se enseña con la masividad que debería de enseñarse en las facultades de psicología, o al menos hablo por la mía, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Yo recién adquirí este conocimiento sobre el final de la carrera y me animaría a decir que fue gracias a que cursé una materia en particular bajo una cátedra en específico, si no ni siquiera lo hubiera aprendido. Creo que es muy útil tanto para profesionales, así como para pacientes o consultantes, ya que entender bien esto, al menos yo lo veo en la clínica, que cuando psicoeduco al respecto, bajan muchísimo los niveles de ansiedad de los pacientes, los tranquiliza un montón y ellos me agradecen un montón por esto, así que espero que les sea útil también a ustedes. Hay una relación entre pensamientos, emociones y conductas. Hasta acá nada nuevo, probablemente habrás visto un montón de videos al respecto, sobre todo de aquellos profesionales que se dedican a las terapias cognitivas o cognitivas conductuales. Esto es bien fácil de entender, ¿sí? No requiere mayor complejidad. Por ejemplo, una persona que piensa de sí misma que es un desastre, un fracasado, que todo lo que haga lo hará mal, esa apreciación tan negativa de sí mismo probablemente impactará también negativamente sobre sus emociones y esa persona se sentirá mal, sentirá angustia, tristeza, ansiedad y a nivel conductual, ¿cómo va a repercutir? Bueno, probablemente esa persona no quiera asumir ningún nuevo desafío porque considera, tal como se lo dicta su pensamiento, que si así lo hiciese, le iría mal. Obviamente, si la persona tuviese una apreciación bien distinta de sí mismo, probablemente más racional y opositiva, la conducta y las emociones irían en la dirección opuesta. Ahora bien, lo que no se suele enseñar es la otra pata de esta ecuación, que no es que en realidad es la aparición de un pensamiento lo que impacta sobre nuestras emociones y conductas, sino más bien el nivel de credibilidad, de importancia o de validez que les damos a estos. ¿Qué quiero decir? El contenido del pensamiento suele ser muy parecido entre todos los mortales. Esto por lo general no se conoce y de hecho esto en cierto sentido lo descubre, si se quiere, Freud en su momento, que es el padre de la terapia psicoanalítica, que es la antagónica, si se quiere, a la cognitivo-conductual, que es desde el enfoque del cual estoy hablando. Perdón. Freud lo que plantea en su momento es que los pacientes que llegan a las sesiones tienen fantasías muy parecidas. Sin embargo, ellos no conocen esta similitud, puesto que no se comunican abiertamente esas fantasías entre sí, ya sea porque no se conocen, sino porque tampoco uno estaría dispuesto a comunicar sus fantasías sexuales o inconscientes abiertamente entre sus pares, ¿sí? Esto que él llamaba fantasías sexuales son básicamente pensamientos. Entonces, desde la terapia cognitivo-conductual se plantea algo muy parecido, que el contenido de los pensamientos entre todos los mortales es similar. No así su frecuencia, probablemente la cantidad de veces que se presenta un pensamiento varía de persona a persona, pero el contenido suele ser muy parecido, similar o idéntico. Vamos con unos ejemplos para que se entienda. A ver, ¿dónde radica la diferencia entonces? Justamente en el trato que se le da a esos pensamientos. Es decir, si todos tienen pensamientos parecidos, ¿por qué algunas personas tienen trastornos psicológicos y otros no? ¿Por qué otros gozan de buena salud mental? Bueno, justamente por el trato. Si una persona piensa, valga la redundancia, que todos los pensamientos dicen muchísimo de sí, ante la aparición de cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento inmoral o lo que sea, la persona se atormentará. Sin embargo, hay que entender que no todos los pensamientos dicen mucho de sí. Hay que entender que los pensamientos no son verdades absolutas, ineludibles, no son premoniciones. Hay que entender que pensar no es lo mismo que actuar. Vamos con algunos ejemplos para que se entienda. Una persona con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, puede tener pensamientos muy parecidos a los que tienen personas que no padecen de TOC. Por ejemplo, un pensamiento del tipo:
si no hago tal ritual, algo malo pasará y alguien, no sé, de mi familia morirá, lo puede tener una persona con TOC y sin TOC. La persona con TOC, ante la aparición de ese pensamiento, ¿qué va a hacer? Probablemente interrumpa lo que estaba haciendo, se enfoque en ese pensamiento y como cree tanto en ese pensamiento, en este caso como una especie de premonición, se ve obligado a hacer el ritual para que efectivamente baje su ansiedad y crea que no se va a morir ningún familiar. Es decir, la importancia que le da ese pensamiento es lo que impacta sobre su conducta y sobre sus emociones. Ahora bien, otra persona sin TOC puede tener un pensamiento parecido, sin embargo, ante su aparición, reconocerlo, desestimarlo, no darle importancia, entender que pensó algo absurdo sin sentido y enfocarse nuevamente en lo que estaba haciendo. Entonces, no es el contenido, sino el trato a ese pensamiento y cuánto afecta en nuestra cotidianidad, en nuestra calidad de vida. Si interfiere sobre nuestros objetivos, sobre nuestros deseos, si nos vemos obligados a hacer algo que no queremos por tener un pensamiento, ahí estamos en problemas. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia entre la salud mental y un trastorno psicológico. Vamos con otro caso. Una persona con la autoestima altísima, cuando va a acercarse a hablarle a una persona que le atrae, que le gusta, es muy probable que tenga un pensamiento de este estilo. Me va a rechazar. Sin embargo, la persona entiende que esa es una probabilidad, una posibilidad entre tantas, y aún así ese pensamiento no altera su deseo. ¿Sí? Procede, actúa conforme a su deseo, conforme a su voluntad, pese a la aparición de este pensamiento. Una persona con la autoestima, con muchísima ansiedad, ni siquiera con la autoestima baja, con muchísima ansiedad, ante la aparición de ese mismo pensamiento cuando se está acercando a hablarle a alguien que le gusta, probablemente frene su conducta. ¿Por qué? Porque toma esa creencia como una premonición, como algo irremediable, como algo ineludible, algo que efectivamente va a suceder. Entonces ese pensamiento lo condiciona. Otro caso representativo o ilustrativo. Todas las personas que se suben a un avión probablemente en algún momento piensen el avión se va a caer. ¿Y si se cae el avión? Sin embargo, la gran mayoría seguramente puede entender que pensó en algo que no tiene sentido, que es una posibilidad entre tantas cuya probabilidad estadística es ínfima. En efecto, ante su aparición, tira el pensamiento a la basura, si se concentra nuevamente en lo que estaba haciendo. En cambio, una persona con muchísima ansiedad estima demasiado ese pensamiento, ¿sí? Le atribuye cualidades extraordinarias. Entonces, ahí radica la diferencia, ahí está la clave. Hay que empezar a tratar a los pensamientos desde otro lugar. Es importante poder lidiar con ellos y entender que la salud mental no es no tener ciertos pensamientos, cierta clase de pensamientos, sino entender que ante la aparición de estos pensamientos hay que quitarle relevancia, quitarle importancia. Personalmente creo que parte de esta problemática se debe, al menos acá en Argentina, a la gran divulgación, esto lo abordaré luego en un videoensayo, del psicoanálisis, que justamente es un modelo teórico bien distinto al cognitivo-conductual, que vela por lo opuesto y que considera que literalmente todos los pensamientos se relacionan con algún trasfondo profundo, subyacente, complejo, inconsciente, etcétera, etcétera. Entonces eso lleva al sobreanálisis, a la sobreinterpretación, sin negar los aportes del psicoanálisis, que de hecho me gusta un montón, pero también hay que reconocer las limitaciones de los enfoques. Entonces es importante obrar profesionalmente, éticamente y divulgar esto. Muchas gracias.